Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Urrasur, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta asesoría grupal con enfoque en gestión laboral que nosotros hemos llamado conforme un grupo de trabajo eficiente, seguro y productivo para alcanzar el propósito de su negocio. Nuestro objetivo como Cámara de Comercio, como institución, es ayudarles a ustedes a desarrollar competencias para la gestión de equipos a través de métodos y técnicas de selección, estímulo y promoción de la cultura organizacional que les permitan a ustedes alcanzar el propósito misional de su empresa. ¿Qué temas vamos a tratar? Vamos a hablar sobre gestión de contratación, aseguramiento y desvinculación laboral en crisis, gestión de la seguridad, salud y cuidado del talento humano, gestión de coequiperos en trabajo en casa, gestión de equipos para alcanzar la misión empresarial. Digamos, esos son como los temas principales en los que nos vamos a concentrar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo quiero contarles que esta actividad de hora y media hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio de Urrasur. Este programa lo hemos enfocado en 6 temas que mirando, digamos, como las necesidades que ustedes han tenido durante este último tiempo, pues tiempo de pandemia y todo, hemos visto que las mayores necesidades están concentradas en todo lo que tiene que ver con la gestión comercial, la gestión financiera y la gestión laboral en la empresa. Pero también hemos encontrado unos temas, pues ya como digamos, como más estructurales, como son diseño estratégico, productividad y cadena de valor. Entonces, en esos 6 temas enfocamos este programa que tiene una duración de 2 horas y media. O sea, hoy estamos arrancando con esta asesoría grupal que dura hora y media, ¿cierto? Posteriormente, cuando terminemos, digamos, la actividad del día de hoy, miramos el cumplimiento de requisitos y entonces ya lo llamamos para la segunda parte del programa, que es una asesoría individual, ¿cierto? En esa asesoría individual, ¿qué pretendemos entonces? Que ustedes alcancen a desarrollar una herramienta que le vamos a entregar a ustedes, también se las hacemos llegar a su correo electrónico, ya aplicada, digamos, como a cada negocio, ¿cierto? Entonces, resumiendo, la metodología es una asesoría grupal, que es la actividad que estamos haciendo el día de hoy, donde lo que hacemos es contextualizarlo sobre este tema de gestión laboral, ¿cierto? Y les explicamos la herramienta de apoyo que les dije que les vamos a entregar para que ustedes puedan llevarlo como acciones reales en su empresa o en su negocio. Eh, Tenemos 3 entregables, o sea, le hacemos entrega de 3 cosas. Primero, las memorias. Las memorias que las colgamos en la página de la Cámara de Comercio, www.csas.org.co. Ahí sobre la derecha encuentran un icono que dice Centro del Conocimiento y ahí van a encontrar las memorias, ¿cierto? Pero, o también yo se las hago llegar a su correo electrónico con la herramienta que es el instructivo, que es como lo segundo el segundo entregable, que les decía ahora que es para que ustedes puedan aplicar el conocimiento en su negocio, ¿cierto? Se los enviamos en 2 versiones, en editable, por si lo quieren trabajar ahí mismo, o en PDF para quien considere pues que le gusta más imprimirlo y trabajarlo de esa forma. Entonces tienen como las 2 formas para hacerlo. Y el otro entregable es el video de esta asesoría grupal que lo montamos en YouTube. Lo pueden buscar también a partir del día de mañana, colocan Cámara de Comercio de Borrasura y ahí les aparecen como los videos de todos los eventos que estamos haciendo. Entonces ya ustedes lo ubican con el nombre. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este programa? Están inscritos en Cámara de Comercio de Urrasur, porque este no es un programa para emprendedores, es un programa de fortalecimiento para personas que ya están desarrollando la actividad. Estar renovados al año 2020, o sea, al año pasado, y estar dispuestos a recibir la asesoría individual. Por eso es muy importante que cuando después de hoy, que ya su consultor los llame para programar la asesoría individual, por favor ustedes nos manifiesten si tienen el deseo claro pues de aprovechar de recibir esa asesoría que es de 1 hora, ¿cierto? Porque ya tenemos muchas personas en el proyecto, tenemos unos tiempos, y para que no nos desgastemos pues como en tener que estar intentando contactarlos o que nos queden mal con las citas, entonces eso pues es muy importante como ese compromiso de parte de ustedes, que los pedimos eh, pues con mucho respeto. Entonces, esta asesoría grupal tiene una duración de hora y media, o sea que estamos terminando más o menos a las 9:30.
Nos perdonan los 5 minutos pues, de retraso, pero porque damos un poquito de tiempo, porque la gente todavía se está acostumbrando como al manejo de las plataformas, entonces para que puedan ingresar todas las personas que se hayan inscrito. Bueno, para cumplir entonces con este objetivo académico contamos con la presencia de la consultora docente Marjorie Rivera Soto. Ella es abogada de la Universidad Luis Amigó, con experiencia en derecho societario, laboral, investigación jurídica y derecho comercial. Actualmente es abogada consultora y asesora jurídica en temas empresariales, societarios y entidades sin ánimo de lucro. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio de Urrasur, soy la coordinadora del programa de fortalecimiento microempresarial. Entonces, cualquier duda o cualquier inquietud, también ahora les coloco mi nombre y mi celular, pues para quien requiera como de alguna información adicional. Antes entonces de darle paso a Marjorie, les explico que acordamos ahora con ella que las preguntas las vamos a hacer al final. Entonces, si ustedes ven la plataforma, aquí sobre la derecha, tiene un recuadrito que dice preguntas. Las pueden ir elaborando, cada vez que se les ocurra alguna cosa, las pueden ir elaborando y al final, entonces yo las voy, digamos, como a resumir si es el caso, miramos qué preguntas hay que tengan como alguna conexión y las hacemos al final. Lo hacemos así porque como contamos tan poco tiempo, entonces pues como para que nos pueda rendir. Les deseo pues que esta hora y media sea muy productiva, que puedan ustedes recibir mucho conocimiento. Lo más importante es que lo puedan aplicar a sus negocios y a sus empresas. Mayor, entonces bienvenida y te doy paso entonces para que inicies. Buenos días a todos los asistentes. Tatiana, gracias por la presentación y gracias a la Cámara de Comercio de Aburrasur por la invitación. Como indicaba Tatiana, hoy vamos a hablar sobre gestión laboral y cuál es el fin una vez terminen las 2 horas y media para cada empresario, que podamos tener el resultado de la siguiente pregunta y es cómo tener un equipo eficiente, seguro y productivo para alcanzar el propósito misional de la empresa, pero estos dos elementos son muy importantes, conservando el buen nombre y el patrimonio de la empresa. ¿Por qué estos dos elementos? Porque en pandemia se generó una situación muy particular que antes no le sucedía mucho a las empresas medianas y grandes, y era que pusieron en riesgo sus buenos nombres, ¿cierto? El goodwill. Era un tema más como de pequeña empresa, porque uno está empezando con su producto, lo está dando a conocer, se está moldeando, se está organizando, pero en esta situación no fue de esa manera. En esta situación los empresarios de todos los tamaños o las empresas de todos los tamaños tuvieron que tomar decisiones muy delicadas en muy poco tiempo. De pronto no con un grupo de trabajo con el conocimiento adecuado para este momento que no sabíamos, no tenemos un antecedente de un momento como estos. Entonces tocó tomar decisiones tan a la ligera que se vio afectado, diría yo, que la mayoría de los buenos nombres de las empresas y el tema patrimonial. Entonces vamos a enfocar el tema tratando de resaltar o de mejorar el buen nombre que tenía la empresa o de restablecerlo porque lo perdieron, como en muchas de las entidades. Entonces, procedamos. Vamos a empezar por un concepto que es la gestión de la contratación. La gestión de la contratación es un concepto muy amplio. Vamos a tener en cuenta el siguiente significado. Entonces decimos que es la sinergia que existe entre el perfil del cargo, la descripción del cargo y las características esenciales de los contratos. Y podemos decir que si esto lo tenemos claro, podemos elegir el tipo de contrato correcto para el empleado que vamos a contratar y a quién le va a corresponder esa carga prestacional y de seguridad social. Es importante resaltar que en la mayoría de las empresas se empieza determinando el tipo de contrato. Entonces yo digo, voy a contratar a Marianita por medio de un contrato de prestación de servicios y Marianita va a ser secretaria. ¿De dónde lo deducimos o de dónde lo dedujimos o de dónde lo traemos? Lo traemos de un concepto que tenemos, de pronto no muy adecuado, sin tener en cuenta los 3 elementos que ya he mencionado. Entonces vamos a conocer cada uno de ellos.
estos temas los vamos a tomar de manera general, se los voy a contar de manera general porque contamos solo con 1 hora y media. ¿En qué momento lo vamos a profundizar? Lo vamos a profundizar cuando tengamos el acercamiento con cada empresa y podamos entender cuál es el contexto de cada uno de ustedes para llevar esta generalidad a lo particular. Perfecto. Entonces vamos a empezar por la descripción del cargo. Nosotros normalmente confundimos la descripción del cargo con el perfil del cargo. El perfil tiene que ver directamente con la persona y la descripción del cargo con este acto intangible, este hecho intangible que va más allá del ser de la persona. Entonces vamos a empezar a indicar por qué la descripción del cargo es tan importante. Lo primero es que la descripción del cargo permite generar un perfil más objetivo y direccionado al propósito misional de la organización. Si tenemos claro cuál es el propósito misional de la organización, cada uno de esos cargos deberá ir direccionado a ese propósito misional. Además, y como nos enteraremos más adelante en esta conversación que estamos teniendo, nos va a servir la descripción del cargo y el perfil del cargo nos servirá como prueba de que estamos siendo diligentes ante autoridades competentes que nos podrán llamar en cualquier momento a decirnos, venga, que tenemos esta situación y yo necesito conocer qué tan diligente ha sido usted con la contratación de sus empleados y con la determinación de si era Pepito o Marianito el correcto para este cargo. Y esto tiene que ver directamente con un tema de culpa patronal que vamos a tocar en la parte final, y allí se podrá determinar si estamos poniendo en riesgo la vida y la salud de alguna persona. Bueno, entonces, aquí es importante, en la descripción del cargo es importante indicar el propósito que tiene dicho cargo dentro de la organización y que me permita llegar al propósito misional de la empresa. Entonces, aquí es donde va el nombre del cargo y yo quiero hacerlo por medio de un ejemplo, que es el mismo ejemplo que van a tener cuando tengan la herramienta para llenar unos punticos que se deberán llenar. Entonces, vamos a decirlo de la siguiente manera, y es, por ejemplo, el cargo de relacionista pública. Entonces, yo digo que el cargo de relacionista pública me debe permitir un acercamiento con otras empresas del sector textil a nivel nacional, internacional, con el fin de generar negocios comerciales cumpliendo con las metas que haya determinado el área encargada de ventas, por ejemplo. Y deberé, dentro de esta descripción del cargo, determinar desde la actividad más simple hasta la actividad más compleja, cada una de esas actividades que se deben realizar. ¿Quién? Ese cargo. Voy a indicar teniendo en cuenta el mismo ejemplo. Podría decir, por ejemplo, que la persona o ese cargo debe dedicarse a buscar una base de datos de empresas grandes textileras del país y a nivel de Latinoamérica. Y además deberá contactarse con esas empresas de manera telefónica o de manera presencial, porque podrá haber un desplazamiento y que este desplazamiento, en caso tal de existir, será tanto en Colombia, en sus diferentes ciudades, como en Latinoamérica, en los diferentes países, si ya tengo determinado que es solo hasta Latinoamérica. Y que adicional deberá dar a conocer a la empresa por medio de unos informes cómo le fue en esas visitas, qué pudo concluir, qué resultados se generaron de esas visitas. Entonces aquí tendría la descripción clara de la actividad que ese cargo debería ejercer. También en la descripción del cargo es importante indicar cuál es el área de desempeño, por ejemplo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, el área de comunicaciones, quién sería el jefe inmediato de ese cargo, y aquí es donde se debe incluir la disponibilidad. Si ese cargo es de medio tiempo o de tiempo completo. Y últimamente ya estamos en un tiempo demasiado tecnológico, entonces ya los elementos y datos que debe manejar de manera eficiente ese cargo. Ejemplo, un tipo de aplicación especial.
Entonces, deberá indicarlo esa descripción del cargo para tenerlo muy presente. Vamos a pasar ya la descripción del cargo, vamos a pasar a ver el perfil, sobre todo para que entendamos de manera sustancial cuál es la diferencia. Permita. Perfecto, perfil del cargo. Ya cuando estamos al frente del perfil del cargo, estamos hablando de las características que debe tener una persona para lograr desempeñar con propiedad ese cargo. Aquí ya estamos hablando de las características de esta persona y yo quisiera hablar del fin de tener un buen perfil de cargo, sobre todo por una situación de demandas constantes que se han generado en temas laborales y que debemos estar al frente de poderlas subsanar o evitar en caso tal de que todavía lo podamos evitar, porque ya muchas personas están contratadas y fueron contratadas antes de la pandemia. Y es que el fin es que esa persona realice el trabajo de forma segura y en condiciones óptimas de salud, direccionadas al cumplimiento del propósito organizacional. Si ustedes, que presumo tienen el conocimiento sobre la resolución 666 del 2020, esta resolución habla sobre que hay un grupo poblacional dentro de las empresas que tienen unas condiciones médicas especiales y que en razón a esas condiciones médicas especiales no deberían estar o no deben, porque es un verbo rector muy claro, estar en la empresa trabajando, sino que deberían estar de forma remota en la casa. Entonces la pregunta es, si ya me están diciendo por medio de la resolución que estas personas deberían estar en la casa, ¿yo qué medidas puedo tomar para cuando vaya a contratar ciertos cargos, ¿cierto? Entonces dentro del perfil yo debo tener en cuenta, y por eso traje este tipo de ejemplo, que era el de la persona que debe estar saliendo a relacionarse públicamente, es que esta persona debería ser una persona muy sana, porque no me serviría contratar a Marianita en tema de relaciones públicas si Marianita, por ejemplo, tuviera un cáncer. Si Marianita tuviera un cáncer y yo omitiera ciertos actos que vamos a ver en un momento, pues yo, por más relacionista pública que necesitara, no podría tener a Marianita generando estas visitas, la debería tener haciendo solo acercamientos de manera virtual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo entrevisto a Marianita, pues yo tengo que ser muy cuidadoso porque tengo que respetar la intimidad de ella. Entonces no puedo decirle que me jure o que me firme un documento donde indica que ella, por ejemplo, no tiene ninguna de las enfermedades que indica la resolución 666. Me voy a permitir leerlas de manera textual para que las tengamos presentes. Entonces, dice lo siguiente, eh, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH, cáncer, EPOC, entre otras. Yo no podría decirle que me firme un documento donde me asegure que efectivamente no tiene ninguna de estas enfermedades, pero si hay algo que puedo hacer y que servirá como una prueba de diligencia más adelante en caso tal de que se presente una situación especial, y es realizarle un examen ocupacional de ingreso. Sé que a veces es un tema costoso para las empresas, la mayoría de los empresarios pequeños y medianos lo evitan, pero en este caso y después de la emergencia ecológica, eh, social y económica, eh, creo que es necesario porque cuando se presente una situación delicada dentro de la empresa, como veremos ahora en el tema de la culpa patronal, este examen podrá, en el tema de los cargos, ayudarnos a atenuar un poco en caso tal de que exista una culpabilidad, pero podremos decir que hemos sido diligentes, tanto que aparte de los exámenes que se hacen dentro de los periodos que la persona pasa en la empresa, pues se hizo el de ingreso y allí podríamos alcanzar a detectar cierto tipo de enfermedades que no permitirían que esa persona realizara en debida forma, desarrollar ese cargo. Perfecto. Aquí también en el perfil del cargo hablamos acerca de los conocimientos que debe tener la persona
Entonces vamos a indicar, siguiendo pues la misma línea del ejemplo, hablando de que sea una persona profesional en relaciones públicas o administración de empresas, con algún tipo de especialización, por ejemplo, en negocios internacionales. En el tema de las habilidades, podría decir que debe ser una persona que sepa conducir porque necesito que se esté desplazando de manera constante, que sepa hablar inglés, que tenga unas buenas relaciones personales, que en este caso pues, sería un tema realmente obvio, y podría estar diciendo, por ejemplo, que tengan 2 años de ejercicio profesional. En el tema de la descripción del cargo y del perfil del cargo, existe mucha más profundidad. ¿A qué los llamo yo? A que mínimamente tengamos en cuenta estos elementos para poder tener claro si Marianita, Pepita o Juanita es la persona correcta, porque cuando no lo tengo claro y llega una persona que es muy buena conversadora, entonces puedo decir que en razón a que es muy buena conversadora es la persona correcta para un tipo de cargo de estos cuando hay otros elementos que se pueden tener en cuenta y que ayudarían a que fuera un poco más asertiva la elección. Perfecto, entonces este sería el segundo elemento, que es el perfil del cargo. Características esenciales del contrato. Lo mínimo que debe saber un empresario para poder determinar cuál es el contrato correcto son efectivamente las características esenciales del contrato. En la parte final de este subtema vamos a conversar sobre qué es un contrato realidad, pero nos vamos a dar cuenta una vez tengamos claro las características esenciales de cada uno de estos. Entonces, empecemos por el contrato laboral. Cuando hablamos del contrato laboral, decimos que para que se configure o sus elementos esenciales son 3. El primero es que una persona natural genere una actividad de manera personal. Significa que Pepita no puede mandar a Marianita a realizar esa actividad. Lo genera de manera personal, primer elemento. Segundo elemento, hay una continua subordinación, o sea que de manera continua el empleador está dando órdenes a ese empleado. Y la tercera es que existe una retribución de salario. ¿Por qué? Por la prestación de ese servicio. Significa que si miramos las características de ese perfil, nos dimos cuenta que era una persona que trabaja 8/5 jornada continua, que recibe unas órdenes, que debe prestar el servicio de manera directa y no por medio de otra persona, y que adicional tendrá un salario X, pues ya es claro que el contrato no es otro sino un contrato laboral. Ese contrato laboral se divide en 2 tipos de contratos y el primero de ellos es el contrato a término fijo. El contrato a término fijo tiene unas características. Este lo encontramos en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Y lo primero es que este contrato siempre, para que exista, debe estar escrito y nunca será superior a 3 años. Efectivamente, pues, se determina en este tipo de contrato hasta qué momento se lleva la relación contractual. Entonces, podré decir que es hasta el 16 de marzo, por ejemplo, ¿cierto? Eh, yo aquí quiero hacer una aclaración porque hay una confusión y es generalizada. Y es que escucha uno de manera constante decir que cuando un contrato a término fijo tiende a renovarse, ese contrato se vuelve un contrato a término indefinido. Y no, ese es un concepto falso. Lo que sucede es lo siguiente, vamos a poner un ejemplo. Tengo un contrato a término fijo por 3 meses. Yo guardo silencio y él se renueva 3 veces seguidas. Entonces, realizo el contrato. Se terminan los 3 meses, guardé silencio, se renovó la primera vez. Guardé silencio, se renovó la segunda vez. Guardé silencio, se renovó la tercera vez. A partir, una vez pase esa tercera vez, la cuarta renovación de ese contrato de manera automática pasará a ser a 1 año. Esa es la diferencia. No se vuelve un contrato a término indefinido, sino que se vuelve un contrato a término fijo a 1 año. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Quiero hacer esa salvedad porque se presume
dentro de los empresarios, que se vuelve un contrato a término indefinido. Ahora, vamos a mirar el contrato a término indefinido. Lo primero es que este contrato puede ser verbal o escrito. Lo encuentran contenido en el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo y significa que cuando yo contrato a alguien, converso con esa persona y le digo, ven, para que vengas a la empresa y me trabajes 8 o 5 jornada continua haciéndome unos domicilios y no eh, firmo con él ningún tipo de contrato, estoy al frente de un contrato, solo que es un contrato verbal, y así le haya dicho a este empleado que va hasta el 15 de julio el contrato de manera verbal, prevalece el hecho de que no está escrito, o sea, de que es verbal. Entonces no se entiende como un contrato a término fijo, sino como un contrato a término indefinido. Esto es muy importante. Si guardo silencio en relación a firmar un contrato, entonces estoy al frente de un contrato a término indefinido, el cual es un poco más complejo o tiene una carga monetaria más costosa para el empleador en caso tal de desear terminar ese contrato. También tenemos dentro del Código Sustantivo de Trabajo el contrato por obra labor. El contrato por obra labor es muy parecido al contrato a término fijo y digamos que aquí la diferencia relevante es que ese contrato se termina una vez se termine la obra o labor para la cual fue encomendado esa persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa constructora y yo mandé a Pepito a realizar las pilas de la construcción. ¿Cuándo se termine ese contrato? Cuando termine de realizar las pilas de la construcción de la torre número 1, por ejemplo. Pero debe quedar tan claro que después Pepito no le vaya a prosperar una demanda indicando que yo no le aclaré en el contrato si era cuando terminara las pilas que tenían que ver con la torre A o cuando terminara las pilas de todas las torres. Debe ser supremamente claro porque de lo contrario me tocaría indemnizarlo. Entonces, digamos que allí es donde se debe aclarar. Siempre que estemos eh, pensando en si, por ejemplo, esto sucede mucho, ¿será que la secretaria le puedo realizar un contrato de obra-labor? Entonces la pregunta es, ¿yo tengo cómo determinar que la obra y labor de la secretaria puede finalizar cuándo? Porque normalmente la secretaria es como una persona esencial en la empresa. Casi que yo estaría diciendo que esa obra y labor se termina cuando se termine la sociedad. Entonces, normalmente hay un error. Los contratos de obra y labor son para aquellos eh, trabajos donde existe de manera definitiva y clara, donde se puede inferir que esa obra va a terminar pronto o en un largo plazo, pero de manera clara. Tiene que ser muy clara para que lo tengamos presente. Cuando estamos hablando de contratos laborales y el contrato obra-labor, que es muy parecido, entonces estamos diciendo que la carga prestacional es del empleador y no se la puedo descargar al empleado. Hemos tenido casos en temas de demandas donde se realizan incluso contratos escritos que indican que es un contrato laboral a término fijo o indefinido obra-labor y donde estipulan dentro del contrato, por cierto, es un acto ineficaz, que la carga prestacional y de seguridad social será paga por Pepito porque así lo acepta. Pues no, porque las cosas no son lo que uno dice que son, sino lo que la ley dice que son. Y la ley ya indica que cuando están al frente de un contrato laboral o un contrato por obra labor, pues ¿a quién le corresponde? Le corresponde al empleador. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Estos son los contratos que están dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Existe otro tipo de contrato, que es el contrato de prestación de servicios. Este contrato ya su naturaleza es civil o comercial y aquí ya incluso los términos en que uno se refiere a la persona que llega a realizar la labor cambia. Ya no le decimos empleado, ya estamos al frente de un contratista, ya no tiene un salario, esta persona tiene unos honorarios y la seguridad social corre por cuenta de él. Aquí hay que ser muy cuidadosos con el tema
de la subordinación, porque si se llega a aprobar la subordinación, estamos casi que al frente de un contrato laboral y nos tocaría pagarle todo lo que le dejamos de pagar en temas salariales, en temas de seguridad social y en temas en el tema prestacional. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con quién vamos a firmar un contrato de prestación de servicios, porque no sería muy coherente decir que la asistente, nosotros tenemos escrito o suscrito un contrato de prestación de servicios con Cristina, que viene 8/5 jornada continua, que está subordinada y que tiene un salario, ¿cierto? Y que adicional paga la seguridad social. No, no aplica. Pero en caso tal de que si estemos al frente del contrato de prestación de servicios, sabemos que no nos toca el tema de la seguridad social de este contratista, pero sí tenemos una obligación y es constatar que esos pagos de seguridad social sí se hayan realizado, porque podría generarse una responsabilidad solidaria en caso tal de que le suceda algo a este contratista y, por ejemplo, no hubiera pagado la salud o la ARL, entonces estaría al frente de una situación tan delicada que sería solidario quien lo recibiera en la empresa para realizar la actividad. De aquí es de donde se desprende, estos son los elementos esenciales de base, los básicos que debemos tener en cuenta para poder determinar con esos tres elementos anteriores cuál sería el contrato correcto. Aquí es donde se desprende el contrato realidad. ¿Qué es el contrato realidad? El contrato realidad es cuando el juez laboral me dice a mí como empresario, señor Pepito, es claro que usted tenía firmado un contrato de prestación de servicios con la señora Ana, pero después de verificar cuáles son los elementos esenciales que tiene la labor de Ana, nos damos cuenta que estamos al frente de un contrato laboral a término indefinido, razón por la cual usted le debe y empieza a indicarle las sanciones que tiene, aparte de los salarios que le debe pagar. Entonces el contrato realidad es aquel que es lo que es porque la ley dice que es y no es porque yo digo que es. Eso es un juego de palabras muy particular, pero lo que nos están diciendo es no determine el contrato en razón al criterio que usted tenga, sino al criterio que usted tenga en razón a la norma. Eso es lo que nos están indicando en este tema de características esenciales del contrato y en lo relacionado al contrato realidad. Muy importante. Perfecto. Con estas tres características, con estos tres elementos, pues podemos de manera clara determinar cuál es el contrato correcto para cada uno de nuestros empleados. Perfecto. Ahora, ¿qué consecuencias podemos tener al no cumplir los deberes laborales? ¿Cierto? El primero y más usual, una demanda. Primero nos llaman a conciliar, nos dicen en la conciliación que al parecer nos equivocamos o de tipo de contrato o que hemos faltado a nuestros deberes laborales. Y en caso tal de que esta no prospera, pues se llegará a una demanda que nos generará un daño patrimonial. Y como ustedes han podido observar, las redes sociales es un tema muy delicado donde los empleados también, porque tienen un tema de desconocimiento, terminan subiendo todas las redes sociales e indicando lo que ellos consideran injusto, que vuelvo, indico, tienen cierto desconocimiento que podría también acarrearles unas situaciones delicadas en relación a demandas, pues porque uno no puede andar tampoco diciendo cualquier cosa que se le ocurra y menos por las redes sociales dañando el buen nombre de las empresas. Pero eso también podría suceder para que lo tengamos presente. También existe la responsabilidad subjetiva, que lo vamos a ver en un momento en el tema de la culpa patronal, y que tiene que ver con esa falta de cuidado que tiene el empleador, que cualquier otra persona en esa misma situación hubiera actuado con diligencia y que al no haber actuado con diligencia y haber dejado las cosas en ocasiones a la suerte o con una mayor falta de cuidado, pues lo que se hace es responsable en relación a, a ciertos pagos por ciertos daños generados a un empleado. Ahora lo vamos a mirar de manera más profunda. Tenemos sanciones pecuniarias y quisiera nombrar algunas de ellas para que los tengamos presentes, sobre todo en una que tendemos
a incurrir mucho los empresarios. Esta la trae la Ley 50 de 1990 en el artículo 99 y tiene que ver con la no consignación a tiempo de las cesantías. Cuando tengo hasta el 15 de febrero para consignarlas de cada año y lo omito. Al omitirlo, la sanción es un día de salario por cada día de retraso. Es una sanción muy alta, sobre todo cuando me doy cuenta que incurrí en ella pasado un par de meses o un par de años. Entonces debemos ser muy cuidadosos con el hecho de no cumplir debidamente nuestros deberes laborales, porque el tema patrimonial se ve afectado. La otra tiene que ver con no afiliar a tiempo a mis empleados a la ARL, que ahorita vamos a mirar por qué de manera inmediata se activa la responsabilidad subjetiva en ese caso. Y acarrea una multa cercana diaria a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, diarios, perdón. Entonces, debemos ser también muy cuidadosos. Yo creería que ni siquiera por esa sanción que acabo de mencionar, es que se vuelve la responsabilidad subjetiva, que ahora la vamos a ver, se vuelve muy, muy delicada, es más delicada incluso que la sanción pecuniaria. Y la otra que tenemos, que podríamos entrar a mirar, existen muchas, es la que se encuentra en el numeral B del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y es cuando yo no le pago en debida forma y debidamente los salarios a Pepito, o no le pago la seguridad social. Entonces, ¿qué hace Pepito? Me presenta una renuncia, pero me la motiva con justa causa. Me dice, renuncio porque usted está incumpliendo con los deberes que se encuentran consignados en el contrato y en el código laboral, y por esta razón yo renuncio con justa causa, de donde usted, aparte de que me debe liquidar, me debe indemnizar. La mayoría de los empleados desconocen esa posibilidad, pero quienes la conocen la han sabido utilizar muy bien. Entonces debemos ser muy juiciosos con nuestras obligaciones y deberes laborales. Lo otro que genera es el tema de la inseguridad jurídica, y es que recordemos que si bien Pepito hoy no nos demandó, él tiene unos términos futuros para demandarlos. Casi siempre esos términos están sobre los 3 años, dependiendo de lo que desee demandar y cuál sea la razón, pero hay que ser muy cuidadosos porque entonces estamos generando inseguridad jurídica para la empresa. Es una empresa muy solvente que está creciendo, a la que le estamos haciendo unas inversiones muy importantes, pero que en 2 años nos puede llegar una demanda bien interesante. Y permítame les cuento que cuando una persona llega donde un abogado y le indica normalmente que desea demandar una empresa en razón a que incumplió los deberes laborales, en ocasiones la sugerencia es que espere lo máximo que se pueda, porque entre más se espere, más alta va a ser la sanción. Partamos solo del tema de un día de salario por un día de retraso, ya estamos indicando que ahí ya hay un dinero importante, y eso que hablando solo de una persona que se gane un salario mínimo legal mensual vigente. Y la otra tiene que ver, la otra consecuencia tiene que ver con dejar en riesgo el buen nombre de la empresa. Y el buen nombre de la empresa aquí, así pues por encimita, podríamos decir que se puede dar en razón a un fraude interno, en razón a un factor humano, en razón a unas relaciones cuestionables, porque la empresa generó, firmó cierto tipo de contratos con empresas que tienen, por ejemplo, investigaciones por lavado de activos, pero una de ellas, y la que creo que compete aquí en profundizar un poco, es el tema de la falta de ética, ¿cierto? Y la falta de ética se da efectivamente y daña el buen nombre cuando yo no estoy cumpliendo mínimamente con mis obligaciones laborales. Y la otra es dejar en riesgo el patrimonio de la empresa, que tiene que ver directamente con todas esas sanciones pecuniarias que se generan y que de manera futura podrán ser muy altas. Entonces tenemos en riesgo el patrimonio de la empresa y de los socios que confiaron en quienes están llevando a cabo todas las actuaciones que se presume que son correctas dentro de la empresa. Esas serían como las consecuencias de no cumplir con los deberes laborales. Vamos a observar ahora la vinculación y desvinculación laboral en tiempo de crisis. Yo creería que casi todos los empresarios incurrieron en muchos errores en este tiempo de crisis, y es que se tuvieron que tomar decisiones laborales muy importantes
en muy poco tiempo y con los siguientes elementos. Primero, una desinformación altísima de parte de los medios de comunicación que se daba en razón a que eh, el presidente, los ministros y quienes se consideraban también expertos en el tema estaban todo el tiempo, por ejemplo, en la televisión y en la radio. Entonces generaban manifestaciones que no eran del todo las mismas cuando estamos hablando, por ejemplo, de los ministros, podían de manera verbal indicar que se iba a generar una norma que iba a significar esto y aquello, pero cuando la norma se generaba, tenía un contenido completamente diferente. Entonces, ¿con qué quedaban los empresarios? Con la información que habían observado en la televisión. Lo otro es la lectura de la norma, pero mal interpretada, porque obviamente pues la norma venía de manera muy jurídica, las circulares eran demasiado jurídicas, entonces la interpretación era casi que directa para los abogados y los contadores. Y lo otro era que fue basada en conceptos de personas de la empresa que con toda la buena fe los generaban, pero que no eran expertos en el tema. Entonces, todo esto sumado a que no teníamos el tiempo que teníamos antes, porque antes, ¿qué hacían las empresas medianas y grandes? Decían, ve, hay que tomar una decisión que puede generar daño patrimonial o reputacional a la empresa, entonces hagámoslo de la siguiente manera. Eh, Reunámonos en 3, 4 y 5 reuniones de aquí a 6 meses y vamos mirando cómo va evolucionando la propuesta y pues allí tomamos las decisiones. No, aquí había que tomar la decisión dentro de la misma semana y esa decisión era porque entonces debo despedir los empleados, no los debo despedir. ¿Será que entonces los mando a vacaciones? ¿Será que sí los puedo mandar a vacaciones sin la voluntad de ellos? Entonces había que tomar decisiones corriendo y nosotros no teníamos ningún antecedente de cómo se hacía, entonces pues no teníamos las herramientas, por lo menos para ese momento. Esas son las herramientas que al día de hoy debemos tener claras porque aún se siguen tomando decisiones incorrectas. Primero, porque desconocemos las normas laborales. Segundo, porque no alcanzamos a entender bien cuáles fueron las normas nuevas y si definitivamente hubieron cambios sustanciales o no. Y pues tercero, porque nosotros todavía no sabemos en qué momento el gobierno pueda tomar una decisión de decirnos, bueno, vamos a volver a encerrarnos, entonces empecemos a tomar nuevamente decisiones. Entonces yo quisiera resaltar lo siguiente, dentro de la pandemia se generaron las siguientes normas, que creo que es importante que las tengamos presentes, las voy solo a mencionar, que eran relevantes y que eran directas al tema laboral. Una de ellas es la circular 21, es del 17 de marzo, la segunda es la circular 22 del 19 de marzo, la tercera es la circular 27 del 29 de marzo y la cuarta es la circular 33 del 17 de abril. Y en estas circulares podríamos concluir lo siguiente de todo lo que se generó, ¿cierto? De todo lo que se generó. Lo primero era que de manera general se decía, no pueden obligar a ningún empleado a que tome una licencia no remunerada, porque es que ese acto es un acto propio de ese ser, deben hacer de su voluntad, entonces uno no lo puede coaccionar a ese hecho. Eso no era nuevo, eso ya se sabía, ya lo traía el código. Lo que pasa es que se lo estaban recordando al empresario porque se estaban encontrando con la situación de que el empresario le estaba diciendo a todos, por favor envíenme un documento donde indiquen que desean una licencia no remunerada. ¿Por qué? Porque allí se evitaban muchos pagos en temas de prestaciones sociales y disminuían algunos pagos también en relación a la seguridad social. Entonces, digamos que ese fue uno de los temas como más relevantes, que no se pudiera coaccionar las personas. Lo segundo es que se sugería eh, antes de tomar decisiones extremas como la suspensión de los contratos laborales, el despido colectivo o el despido individual, antes de eso decía, venga, yo le sugiero algo, lo decía por medio de las circulares, tome decisiones que sean menos duras, que le permitan sostenerse en el tiempo y ya cuando usted vea que no tiene otra situación, verifique la norma y piense en el tema de la vinculación o de la suspensión del contrato. Entonces aquí nos trajeron lo que ya existía, no nos trajeron nada nuevo, ya el código lo mencionaba.
y el código mencionaba, por ejemplo, algo como páguele una semana al trabajador y cuando regrese, déjelo claro dentro de un documento, lo manda para la casa y cuando regrese, pues que lo pague en tiempo, ¿cierto? Se podía, era válido, claro que sí. La otra que era, la trae incluso el código en el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo, es la revisión del contrato. La revisión del contrato que se los menciono porque en este momento se puede utilizar y siempre se ha podido utilizar, pero las personas de pronto no saben, los empresarios, y es aquello que tiene que ver con ponerse de acuerdo con el empleado en relación a la disminución de las horas a laborar y efectivamente la disminución del salario en relación a esas horas. Obviamente guardando los cuidados necesarios, yo no podría decirle a Pepito que me trabaje las mismas 48 horas por menos del salario mínimo, ¿cierto? Pero sí puedo pactar menos de 48 horas que sean proporcionales a lo que se ganaría por día en el salario mínimo. Eso sí, la seguridad social se debía pagar dentro del salario mínimo, esa era otra opción importante y la mencionaban. El tema de las licencias no remuneradas como un acto que naciera directamente de la persona, como lo expliqué ahora, ¿cierto? Y también pues el tema de las vacaciones, le decían, venga, si usted ya tiene unas vacaciones causadas, notifíquele a su empleado que se va a vacaciones. Aproveche esta coyuntura, esta situación tan difícil y mándelo. Y la segunda es que si deseas anticiparlas, pues usted sí tiene que estar de acuerdo con su empleado, póngase de acuerdo con él y efectivamente anticípeselas. Y eran como unas formas menos complicadas antes de tomar decisiones como la suspensión del contrato. Y quiero decir esto es porque se interpretó de manera equivocada dentro de lo que se decía de manera verbal en los medios, que no se podían despedir empleados y que no se podían suspender contratos. Y allí hubo un error. ¿Por qué? Porque yo siempre, hasta hoy no existe una norma que indique que yo no puedo despedir un empleado. Entonces sucedía lo siguiente, y quiero por favor que estén muy atentos a esto para que no vuelva a pasar. Si yo tengo a Juan contratado, estábamos en marzo, por ejemplo, y a Juan se le cumplía el contrato en agosto y tenía un contrato a término fijo, yo podía un mes antes notificarle que el contrato se iba a terminar y se podía terminar en debida forma porque el contrato laboral así lo permitía. Entonces, ¿qué sucedió? Que muchos empresarios no tomaron esa decisión porque interpretaron de las manifestaciones verbales que se generaban en los medios de comunicación que estaba prohibido despedir empleados. No, está permitido y estará permitido por siempre a menos de que se genere una norma que lo diga de manera clara que es imposible, ¿cierto? Y también pasaba igual con los contratos a término indefinido. Yo podía despedir a algún empleado, por supuesto, pero me tocaba indemnizarlo, pues porque así lo indica el contrato laboral, que si lo despido por sin justa causa me tocaba indemnizarlo. También encontramos unas situaciones muy particulares y era que motivaban la justa causa y decían que despedían a Pepito eh, con justa causa por el tema del COVID. Entonces les quiero recordar que la justa causa eh, debe ser la que yo le pueda aprobar al empleado y el empleado no tiene nada que ver con las decisiones que tomó el gobierno en relación al COVID, ¿cierto? Si habláramos, por decir, de fuerza mayor o de caso fortuito, la fuerza mayor y el caso fortuito no eran el COVID, eran las decisiones y las medidas que el gobierno debía tomar en relación al COVID. Entonces, pues no aplica la justa causa en ese caso. Quería aclarar. Y en el tema de la suspensión de los contratos, por supuesto que también se podía hacer. Y este se encuentra dentro del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo y trae dos formas de suspensión de contrato. En una de ellas, en la primera, pues habría que motivar la fuerza mayor o el caso fortuito y habría que ser muy claro en su momento y también se puede tener en cuenta hoy para cualquier situación que se les suceda en las empresas es que era una situación que temporalmente impidiera la ejecución de ese contrato. Esa era la razón por la cual algunas actividades comerciales no podían pedir la suspensión del contrato, porque esa actividad, por el contrario, estaba activa. Vamos a indicar, por ejemplo, las farmacias, ¿cierto? Entonces ahí se volvía muy complejo. Eh, en el primer caso, que era la fuerza mayor o el caso fortuito, en este caso había que pedir permiso al Ministerio de Trabajo, ¿cierto?
tenía que estar debidamente sustentado. Perdón, esta es, por el contrario, la razón por la cual yo no tenía que sustentarlo ante el ministerio. Lo que yo debía realizar era contarle al empleado y contarle, yo le notificaba al empleado y posteriormente le contaba al ministerio lo que estaba realizando, y en algún momento pues el ministerio podría determinar que efectivamente yo estaba o no dentro de los presupuestos para generar esa suspensión, y ya tomaba la decisión si definitivamente empezaban un proceso para decirme que yo debía vincular nuevamente a estas personas. Pero en este primer caso, que tenía que ver con la fuerza mayor y el caso fortuito, no era necesario pedir permiso. En la segunda situación sí es la que trae el numeral 3 de ese mismo artículo, y es la suspensión de actividad más direccionado al cierre temporal del establecimiento de comercio. Entonces existían también estas dos posibilidades. Vinculación. Y también es importante indicar que, ya hablando en temas de vinculación, eh, en el tiempo de la pandemia, pues vinculamos a muchas personas de manera verbal. Entonces quedaron muchos contratos a término indefinido, para que seamos muy cuidadosos en el manejo de ese tipo de contrato, y que cuando nos encontremos, para mirar de manera particular cada caso, podremos mirar de qué manera se puede organizar este tipo de contratos, y en caso tal de que deseen terminar la relación contractual, de qué manera se puede terminar conforme a la norma, teniendo en cuenta que cometimos posiblemente muchos errores en relación a la forma en que terminamos vinculándonos. Bueno, esto en relación. Ahora vamos a pasar a un tema que está generando muchas demandas a los empresarios, y que nos debe llevar a pensar cómo vamos a organizar nuestros equipos de trabajo para que todos estemos hablando el mismo idioma, para que entendamos todos que estamos al frente de una situación que aún no ha pasado, que es el COVID, y que cada uno de nuestros actos nos van a permitir conservar la empresa desde su buen nombre, desde su patrimonio, pero que necesitamos un trabajo en equipo súper importante. Entonces, en este tema, yo traigo 3 artículos que deseo leer de manera textual, y el primero es el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo. Aquí vamos a hablar de las buenas prácticas en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que permiten eximir de responsabilidad patronal al empleador. Entonces, el artículo 216 reza de la siguiente manera, dice: cuando exista culpa suficiente comprobada del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total u ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella se debe descontar el valor de las prestaciones en dineros pagadas en razón a las normas consagradas en este capítulo. Esta es la primera norma que yo quiero que miremos, y vamos a relacionarla con la siguiente, y es el deber de seguridad. El deber de seguridad que tiene el empresario y que su equipo de trabajo debe saber que existe, para que podamos tomar las medidas necesarias y la empresa pueda sostenerse en el tiempo. Razón por la cual voy a leer de manera textual estos 2 artículos igualmente. Dentro del artículo 57, el numeral 2 también del Código Sustantivo de Trabajo indica que establece como una obligación del empleador la de procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. Y el artículo 348, que es de la misma línea, dispone que todo empleador está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud en los trabajadores, a hacer prácticas de examen médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida y la salud. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como empleadores y como equipo de trabajo? ¿Cierto? Tener unas medidas tendientes a proteger la integridad de los trabajadores. Vamos a mirar las medidas y pasamos a mirar qué significa si no las cumplimos en el tema de
no cumplir con esos dos presupuestos que acabamos de leer, que son normativos, ¿cierto? ¿Qué situación se podría generar? Entonces aquí indicamos lo siguiente. Además de los suministros, ¿cierto?, de implementos de seguridad y los espacios laborales seguros, se debe tener en cuenta, lo primero, la selección del personal. Yo tengo como empleador el deber de la seguridad y el primer elemento es cómo selecciono el personal, porque si no tuve cuidado en seleccionar el personal, estoy trayendo a mi empresa personas que tienen una situación de salud delicada, unas condiciones especiales que aparecen en la resolución 666 y los estoy poniendo en riesgo al realizar ciertas actividades. Yo como demuestro esa inteligencia, esa diligencia, perdón, como les conté anteriormente, el perfil del cargo, ese cargo qué características tiene, si le realicé el contrato correcto para que esa persona, ¿cierto?, pueda realizar su contrato en debida forma, si le realicé los exámenes, el examen de ingreso y adicional, llevo una serie de exámenes realizadas en el periodo en que el empleado está, si a quienes se han ido les he generado exámenes de retiro para determinar en qué condiciones se fueron. Eso es diligencia. Lo segundo y muy importante es el protocolo de bioseguridad, que todos lo debemos tener sin excepción y que recuerden que las características de ese protocolo son las que trae exactamente la resolución 666. Allí dice cuáles son todas las medidas y los cuidados que se deben tener. Esa resolución casi que la deben tener en la empresa, o sea, es de una importancia enorme. La otra es la capacitación del personal. Deben de estar capacitados de manera continua en relación a todos los cambios que se generen y que sean importantes y relevantes dentro de esta crisis y que tengan que ver con la salud y la seguridad y la vida de las personas. Y esto es muy importante y es la vigilancia del personal. La vigilancia en razón, no a vigilarlos pues en razón a su intimidad, sino vigilar que ellos sí estén cumpliendo, supervisar que ellos sí estén cumpliendo en debida forma eh, lo que se le está indicando en el tema de los protocolos y en las sugerencias de las empresas. Porque si yo genero un protocolo y la persona no realiza la actividad, tenemos una responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad compartida no me exime a mí como empresario o como empleador de pagarle perjuicios a Pepito. Yo no podría decir que porque Pepito fue responsable adicionalmente, entonces ya la culpa yo la dejaría de tener. No, también haría parte, en un momento se los voy a explicar también. El suministro de elementos de seguridad y condiciones laborales seguras, eh, la información sobre la condición de salud y trabajadores. Recordemos que se debe incluir dentro de la matriz de riesgos el COVID-19. Todas las empresas deben tener una matriz de riesgos y debe estar incluida la del COVID-19. Recuerden que existen dos encuestas que son muy importantes y hablan de la diligencia y la importancia de esa diligencia. Y una de ellas, y la primera, y se hace por primera vez a cada empleado por única vez, se llama estratificación de riesgo individual, así se llama esa encuesta. Y la segunda es la encuesta de síntomas que debemos realizar todos los días con los empleados. Estas dos encuestas nos va a permitir identificar quiénes son los empleados de mayor riesgo laboral y tomar las decisiones necesarias. Por ejemplo, un trabajo en casa, mandar a Mariana a trabajo en casa y pedirle a la ARL un acompañamiento, porque ese es uno de los fines, más como una asesoría técnica. La ARL tiene el fin de la asesoría técnica y acompañar a las empresas en asesoría técnica, donde nos permitan verificar de qué manera podemos tener ese empleado en un puesto acorde, dado que lo tenemos con trabajo en casa, ¿cierto? Entonces, muy importante ese tema, que podamos mostrar la diligencia, porque les cuento lo siguiente, si por alguna razón yo dejara a Pepito, después de darme cuenta que es una persona en una condición de riesgo, o más que darme cuenta, ni darme cuenta porque no hice, no realicé las encuestas y lo tengo en la empresa, y a Pepito me le da COVID, pues efectivamente habría una responsabilidad patronal clarísima. Me tocaría eh,
pagar esos perjuicios, porque si a Marianita le diera el COVID, que no tiene ninguna de esas enfermedades especiales, no tendría la misma reacción, posiblemente no tendría la misma reacción en relación a su recuperación que a Pepito, que es una persona que sí la tiene. Entonces lo que yo estoy haciendo es generándole el riesgo y poniéndolo en riesgo todo el tiempo. Y eso sería una falta de diligencia enorme para que lo tengamos en cuenta. Ok, recuerden que esta población de la que hablamos ahora se encuentra dentro de la resolución 666 y aquí esto es muy importante. Es posible que nos encontremos con un empleado que no acepte el tratamiento de la historia clínica y lo único con lo que nosotros podemos contar es con lo diligente que hayamos sido como grupo de trabajo recolectando cierta información. Entonces, ¿con qué contamos? Con otras herramientas como exámenes, como temas de incapacidad, como registro de ausentismo. Recordemos los 3 tipos de exámenes: cuando ingresa, los que se dan de manera periódica y el que se da de manera pues, finalizando. Digamos que de ahí podríamos tener unos elementos importantes que nos permitirían inferir si esta persona está dentro de las personas que tienen un especial manejo, para que lo tengamos presente. Y aquí ya pasamos al tema que tiene que ver con los regímenes de responsabilidad. Muy importante, porque yo siempre los llamo, porque se están generando muchas demandas. Entonces, en algunas ocasiones la ARL es la responsable y en otras ocasiones el responsable directamente es el empleador. Entonces, si somos diligentes y cuidadosos, pues entonces la única régimen que estará activo será el objetivo. Entonces, ¿a qué hace referencia? Antes este régimen objetivo le pertenecía, estaba como en cabeza del empleador y un tiempo después pasó a estar en cabeza de las ARLs, ¿cierto? Y hace referencia a que cualquier riesgo laboral que sufra el empleado estará a cargo de la ARL. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que el empleador inscriba el empleado a la ARL. A partir de ese momento ya sabemos que hay un régimen objetivo de responsabilidad y que si Pepito incurrió incluso en un error en su trabajo, no fue cuidadoso, no pasa nada. Igual el régimen objetivo de responsabilidad, la ARL lo cubre. Entonces, ese es el régimen que esperamos todo el tiempo que esté activo, ¿cierto? Cuidado, si estamos siendo y estamos mostrando diligencia, estamos siendo responsables como empleadores. Entonces, quedó subrogado a la ARL. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que afilio al empleado a la ARL. Y dice que no existe ninguna no existe ninguna causa que exonere a la ARL de responder ni siquiera la misma culpa del empleado, que fue lo que indicamos ahora. Perfecto. Responsabilidad del régimen objetivo. Ahora vamos al régimen subjetivo de responsabilidad y aquí es donde los equipos de trabajo deben ser muy juiciosos, porque el régimen subjetivo de responsabilidad es aquel que implica la culpa del empleador y el incumplimiento de los deberes están descritos realmente en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo. La jurisprudencia indica lo siguiente sobre la culpa. Entonces dice, primero, que para que a un empleador le puedan cobrar perjuicios en un proceso y salga vencido, se tienen que configurar las siguientes situaciones. La primera es que la culpa debe ser demostrada por el trabajador o por quien pretenda ese reconocimiento, el reconocimiento de la indemnización. El éxito está en que la carga de la prueba está a nombre del empleado o de quien haga sus veces en razón al reconocimiento. Entonces tendrá que demostrarlo de manera clara que la responsabilidad fue del empleado, es lo primero. Lo segundo, se reconoce el interés jurídico a la persona si está viva y si no, pues se le reconoce a sus herederos, ¿cierto? Se podrá reconocer y no habrá quien se sienta perjudicado en este acto podrá reclamar. La otra situación es que así exista culpa del trabajador, así exista y digamos que hay una culpa compartida, eso no exonera al empleador de pagar los perjuicios. Es muy delicado. Y
tampoco existe como funciona en el Código Civil, en el artículo 2357, la posibilidad de indicar que como la culpa es compartida, entonces los perjuicios serán compartidos. No, aquí no aplica. Usted, señor empresario, incurrió en la falta de cuidado y en razón a esa falta de cuidado, entonces se deberá pagar el 100% de los perjuicios que indique el juez en el proceso, independientemente de que la otra persona también hubiera tenido algún tipo de culpa. Perfecto. Y lo otro es que muchos de los empresarios tienen empleados en misión. ¿Por qué? Porque contrataron una empresa de servicios temporales. Entonces, en caso tal de que se indique o se ingrese una demanda relacionada con culpa patronal, pues aquí la empresa no es solidaria, la empresa donde están mandando los empleados a misión. Quien deberá responder será directamente esa empresa de servicios temporales. A menos, y tendría que ser muy probado, que se pueda probar que hubo, que se solicita la solidaridad, porque a pesar de haberse enviado de parte de la empresa de servicios temporales los protocolos, las formas, todas las recomendaciones en relación a ese empleado y cómo se debía manejar, la empresa a donde llegaron los empleados en misión no hubieran cumplido paso a paso y de manera diligente con sus responsabilidades. Aún así, hay una consideración de la Corte y es que allí no habría ningún tema de culpa patronal porque entre ese empleado y esa empresa que tiene los empleados en misión no existe un contrato laboral. Allí estamos al frente perfectamente de una conducta que estaría dentro del Código Civil y pues podría haber una demanda futura de manera clara. Ahora ya sabemos que tenemos como empleadores unas responsabilidades claras en el tema de la responsabilidad subjetiva y aquí de manera final traemos la obligación de las ARL, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los empleados están dejando por fuera las ARLs cuando es el mayor acto de diligencia que existe. Los empleadores lo están dejando por fuera y lo quiero leer de manera explícita. El primero, una de las obligaciones de la ARL es apoyar a los empleadores en la adaptación correspondiente a sus actividades, asesorar a los empleadores en la adecuación de los espacios físicos para garantizar el aislamiento de los trabajadores, capacitar a los trabajadores para que conozcan las principales medidas de protección que deben tomar y suministrar elementos de bioseguridad adecuados, especialmente en el área de la salud. Y aquí voy a hacer una salvedad, y es que no están obligadas las ARLs a entregar a todas las empresas elementos de seguridad. La norma nueva lo que indica es que es a aquellas personas que tienen una mayor vulnerabilidad o acercamiento al tema del COVID-19. Entonces están casi que todas las personas que trabajan en el tema de salud de manera directa y nos hemos encontrado en el tema financiero, un tema muy, muy particular y son las personas que manejan dinero, ¿cierto? Porque se indica que es un medio muy fácil para el tema del contagio del COVID-19. Quiero hacer una salvedad y es que muchos de los empresarios tienen en este momento a sus empleados en la casa y que estén en la casa no significa que ya no estén. Entonces las mismas medidas y cuidados que les estamos exigiendo a los empleados que están presentes se los vamos a pedir y a exigir a quienes están en casa. Las encuestas diarias las deben resolver, se las enviamos de manera virtual y ellos lo responden de manera virtual, preguntarles cómo están en el tema de la temperatura, preguntarles con qué personas están viviendo y qué situaciones tienen de salud esas personas, indicarle que son personas que tienen un riesgo especial y que si salen pueden estar en una situación de vulnerabilidad mayor. Y recordar como equipos de trabajo, más allá del tema de salud, que siguen siendo una empresa que debe seguir existiendo el colegaje entre todos los compañeros, que se deben contar con ellos para las reuniones de manera virtual, porque siguen siendo empleados. Nos estamos encontrando casi que los tienen allá aislados
y eso también está generando unos ambientes laborales muy delicados porque ellos ya se sienten a punto de ser despedidos, ¿cierto? Esas serían como las recomendaciones generales. Estos temas tienen mucho más profundidad y como les indicaba ahora, lo observaremos cuando estemos mirando una a una las empresas y determinando en qué podemos, dentro de esta asesoría y dentro de estos temas, ayudarlos a mejorar. Aquí estamos. Muchísimas gracias eh, por permitirme contarles, de alguna manera también acercarlos a todo lo que ha sucedido en temas empresariales en el tiempo del COVID. Muchas gracias a todos y a Tatiana. Bueno, Marjorie, mil gracias. Entonces aquí en el chat de preguntas tenemos, ya te digo, bueno, no sé si, digamos, pues con todo lo que has explicado has alcanzado a responder, igual pues las vamos haciendo, a ver cómo las conectamos. Dice María Carolina Piedraíta Zapata, buenos días. En el contrato de término fijo, al ya ser a un año, aplica también el término de 3 renovaciones, es decir, después de haberse renovado 3 veces, con el tiempo de un año, ¿cómo se renueva la cuarta vez? Perfecto. Entonces, Es María Carolina. María Carolina, permíteme, le respondo a María Carolina. Entonces, a partir de de la cuarta renovación es a un año y de ahí en adelante se renueva de manera indefinida a un año. Entonces ya no son 3 veces, sino por siempre se va a renovar a un año. Es claro, voy a dar una explicacióncita aquí ligerita. Contrato a Marianita por 3 meses. Se renueva la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. A partir de la cuarta se renueva un año y de ahí en adelante, hasta que se termine la relación definitivamente con Marianita, esa renovación será por un año. Ok, listo. Bueno, Mariana, si sigues ahí en el chat, pues si tienes alguna duda, entonces nos la colocas ahí, por favor, en el panel de preguntas. Dice Alejandra Jiménez, ¿qué tipo de contrato se recomienda para un guía de turismo que solo se contrata para mínimo 2 o máximo 6 veces al mes? Y esos días no son fijos, son variables. Gracias. Perfecto. Entonces, eh, ¿tenemos alguna otra pregunta laboral cercana a esa que las podamos organizar y responder? Ok, listo, entonces las vamos a hacer todas. Dice también Erika María Velázquez, dice, buenos días, el contrato a término fijo se puede convertir en indefinido, ¿al cuánto tiempo? Ok, Y perfecto. tengo otra, espérame Sí, un segundo, por favor. Y dice, buen día, pero no tengo el nombre de la persona, dice, sí, Claudia Londoño, dice, buen día, tengo un parqueadero y la persona que tengo laborando es un venezolano sin documentación y nunca realizó el trámite por más que se le solicitó. Se le paga semanal por las horas laboradas en base al mínimo, se contrató verbalmente. He decidido prescindir de sus servicios por no acatar órdenes. No se asea, es irrespetuoso, no cumplió con sus deberes, se presentaba a laborar y a los 10 minutos dice que está enfermo y se va, en fin. ¿Debo realizar algún tipo de liquidación? Ella es Claudia Londoño. perfecto. Entonces, partamos de estas 3. Vamos a Bueno, responder la espérate que primera. tengo aquí la última de Kelly y Claro, Joana, a ver si conecta. claro Dice, que sí. pero cuando se renueva el fijo, yo creo que fue la pregunta que ya respondiste, entonces ya tiene otra inquietud, pero cuando se renueva el contrato fijo por un año de manera indefinida a un año, y si se despide se debe indemnizar. Eso es como para terminar la pregunta que ya Indemnizar. respondí. Perfecto, entonces. Va a ser la siguiente salvedad que lo habíamos dicho al principio, posiblemente la empresaria entró posterior. Entonces, ningún contrato a término fijo, ninguno. Se vuelve un contrato a término indefinido, ninguno. Esa es la primera, ¿cierto? La segunda, entonces, el contrato se renovó
por la cuarta vez y pasó de 3 meses y quedó en 1 año, ¿cierto? Y se renovó por 5 años más a 1 año, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿y entonces tengo que indemnizarlo y liquidarlo si lo despido? Siempre tengo que liquidar a los empleados cuando yo los despida o cuando se termine el contrato. La liquidación es un acto que siempre se realiza. La que no se realiza siempre es la indemnización. La indemnización depende. ¿Cómo evito en un contrato a término fijo indemnizar? Dando el preaviso correcto 1 mes antes a la terminación del contrato. Ese contrato que se renovó año a año se termina el 30 de julio, ¿cierto? Entonces, sugerencia, tómese en 31 días. 31 días antes, usted notifica que el contrato se terminará el 30 de julio y que se da por finalizado, tal cual indica el contrato laboral a término fijo firmado con usted, así lo indica. ¿Qué significa? Que una vez llegue esa fecha, se entenderá que la relación se terminó completamente, se liquidará, pero no se indemnizará, porque la indemnización se presume cuando o se da cuando yo despido a Pepito sin justa causa. Y aquí hay una justa causa, ¿cierto? ¿Cuál es? Que llegamos al acuerdo que ese día se terminaba el contrato y que yo te iba a dar preaviso. Y así tal cual fue que se realizó. Entonces, en ese caso, se liquida, pero no se indemniza. Perfecto. Tenemos el tema de la persona que estamos contratando de manera esporádica, de pronto 6 veces al mes. Entonces yo llamo a Pepita y le digo, Pepita, para que me colabores y hagas una salidita como guía turística, ¿cierto? Desde mi concepto pueden existir varias formas. Una es el contrato de prestación de servicios. Yo la llamo para que realice una labor determinada, sea guía turística a Santa Marta el día tal, del día tal al día tal. Y esa persona, mucho cuidado con esto, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de contrato de prestación de servicios. Y habría que preguntarle a la persona que nos consultó si esa persona, en caso tal de que desee, podría enviar a otra persona que también tenga las mismas calidades de ella y conocimientos. Porque si es así, completamente estamos al frente de un contrato de prestación de servicios, sobre todo porque es esporádico. No se sabe exactamente qué día se va a necesitar. Esa persona dispone del tiempo, se le indica que va a ser de tal fecha a tal fecha, y esa persona podrá decir sí o no. Dentro de mi concepto podemos estar al frente de un contrato de prestación de servicios y hay empresas que los vinculan con contratos por obra labor. ¿Y qué es lo que hacen con ese contrato obra labor? Entonces dice, vas a realizar la siguiente obra labor, vas a llevar a estas personas, les vas a contar la historia de tal ciudad, va a realizar esto y la labor se termine una vez termines de realizar esa actividad con esas personas y con ese grupo. Diferencia, en el contrato de prestación de servicios, la seguridad social la va a pagar Marianita, que es a quien contraté. En el caso del contrato obra-labor, la va a pagar la empresa, porque aquí, en el contrato de obra-labor, quien tiene esa carga prestacional es la empresa. Y en relación al tema de la contratación del joven, que es de Venezuela, es de la siguiente manera. No es una justa causa despedir a Juan, independientemente del país que sea, porque no tiene documentos, ¿cierto? Digamos que no es una justa causa, porque lo que sí era cierto es que era una causa para no contratarlo. O sea, cuando se va a contratar a la persona se debe tomar todas las medidas necesarias, porque lo que se genera es la falta de cuidado de parte del empresario para contratarlo y después le pasa la carga a Pepito, ¿cierto? De entrada ya se conocía que Pepito no tenía los documentos ni los requisitos, ni cumplía los requisitos para llevarlo a cabo. Ahora la pregunta es, ¿lo debo liquidar e indemnizar? Diríamos que sí, porque estaríamos al frente de qué tipo de contrato. Presumo que lo contrató de manera verbal, entonces estamos al frente de un contrato a término indefinido, si él recibía órdenes, si cumplía un horario, si esas órdenes que él recibía, las recibía y las ejecutaba él mismo, si cumplía un horario y si adicional estaba subordinado y le daban un salario, o sea que definitivamente estaban al frente de un contrato a término indefinido y efectivamente se debe liquidar
indemnizar, porque la causa de que no tenga los documentos no es una justa causa para terminar el contrato. Entonces es un despido sin justa causa. Tatiana. Bueno, listo. Voy a mirar entonces acá. Otra duda para el tema del pago de la indemnización. A ver. Otra duda para el tema del pago de la indemnización. ¿Qué tipo de contrato es de más beneficio para el empleador? ¿El contrato a término fijo o el contrato a término indefinido? Ok, les voy a contar cómo funciona. Entonces funciona de la siguiente manera. Cuando yo indemnizo porque despedí sin justa causa en un contrato a término fijo, la indemnización es el equivalente al dinero que ese empleado debía recibir hasta el final del contrato. ¿Cómo así? El contrato era por un año. Yo lo despedí sin justa causa a los 2 meses. La indemnización es el valor de esos 8 meses que le dejé pagar. Ya tenemos claro, 8 meses de salario es la indemnización. Cuando tengo un contrato a término fijo. Cuando tengo un contrato a término indefinido y voy a hacer un despido sin justa causa, el valor es el siguiente. Por cada año de trabajo de esa persona, por el primer año de trabajo que haya tenido esa persona, le debo 30 días de salario. Por cada año siguiente le debo 20 días. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que me es más fácil determinar cuándo puedo terminar un contrato cuando es a término fijo. Cuando yo tengo un contrato a un año, yo digo, faltan 8 meses. No tengo justa, perdón, llevo 8 meses llevamos 8 meses de haberse ejecutado este contrato. Faltan 4 meses para terminar el contrato, entonces tomo la decisión. O lo indemnizo el valor de estos 4 meses, le pago esa indemnización porque es injusta causa, o espero y faltando un mes para terminarse el contrato, le indico que se va a terminar, perfecto, y que no se va a renovar. Entonces ahí lo que hago es que tengo la posibilidad de ponderar. Cuando yo estoy al frente de un contrato a término indefinido, y voy a despedir a Pepito sin justa causa, pues yo no tengo que ponderar, porque cuando lo vaya a realizar va a ser igual. ¿Por qué? Porque no tengo una fecha posible de terminación. Aquí simplemente es, si le voy a terminar el contrato, 30 días por el primer año de indemnización y 20 de cada uno de los siguientes. Entonces, para determinar cuál es como menos levísimo para la empresa, diría yo que podría ser el contrato a término fijo, el que sea más fácil de ponderar al tomar esa decisión. Ok, listo. Y Claudia, la del parqueadero, pues ella coloca aquí otra cosa, pero no entiendo porque dice, pero si no acta órdenes. Pero pues si no acata órdenes. Estaba hablando de la persona del parqueadero del venezolano. Ok, entonces lo que está indicando es que él está faltando, ¿cierto? Habrá que organizar muy bien ese caso porque estamos al frente de una persona eh, que presumo que porque no tenía papeles, no debe tener ni siquiera pago de seguridad social. Es una presunción. O sea que también la señora Claudia podría estar incurriendo en un error. Pero independientemente que fuera el joven o cualquier otra persona, quien no acate órdenes será una causal para empezar un proceso disciplinario. Recuerden que los procesos disciplinarios se deben demostrar que se realizaron, que hubo un llamado de atención, que posteriormente se le pidió que firmara un llamado de atención y unos compromisos y posteriormente se iría definitivamente a la terminación del contrato, pero le sugiero a doña Claudia pensar muy bien el caso, sobre todo porque es posible que haya habido incumplimiento de parte de ella en el tema de la seguridad social y las prestaciones sociales, de manera especial porque no tenía el joven los papeles para ser afiliados a Salud, a ARL y a diferentes entidades. Ok, bueno, entonces aquí ya estamos. Dice Alejandra Jiménez, ahora que la mayoría de cosas se pueden virtual,
se puede mandar un contrato por correo y que ellos digan recibido y de acuerdo, o obligatoriamente se tiene que firmar físicamente. Bueno, entonces el contrato por medio virtuales es válido. ¿Dónde está la parte compleja? En la prueba. Allí es donde está lo complejo. Entonces, por ejemplo, yo le envío a Tatiana un correo indicándole, preguntándole si por medio de este correo, y escribo cuál es el correo, puedo enviar un contrato para que ella por favor realice, lo firme, ¿cierto? Lo firme, puede ser de manera manuscrita, escaneado y subido nuevamente a la plataforma, o simplemente aceptándolo de manera virtual. Y ella me indica que ese es el correo correcto, ¿cierto? Donde se puede enviar. ¿Qué están haciendo los empresarios? Están utilizando el WhatsApp, porque allí es donde se encuentra el número telefónico donde se están generando las conversaciones, para indicar el correo, puedo enviar el contrato laboral a su correo, o verifíqueme su correo por favor por este medio para enviar un contrato. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la certeza de que efectivamente ese sea el correo y esté siendo leído por la persona que necesitamos que sea leído. Entonces, ¿es válido jurídicamente? Sí, es válido jurídicamente. Habrá que guardar la prueba de manera cuidadosa y tener la certeza de que efectivamente quien está al otro lado del computador es esa persona. Entonces, la primera manera es tener claro, puede ser por medio del WhatsApp, por donde se dan todas las conversaciones, que esa persona autorizó enviar el correo tal ese contrato, y que una vez se le envíe, esa persona responda por ese mismo medio que le llegó, que está de acuerdo y que procedió a firmarlo y enviarlo. Sería la manera, y fue la manera más utilizada en tiempos de pandemia. Listo. Bueno, vamos entonces con Alexander, que dice, buenos días, ¿cómo funciona el método de memorando cuando el empleado no cumple con la descripción del cargo? Luego de los llamados de atención, ¿se puede generar la justa causa para el despido sin indemnización? Ok. ¿Cómo se llama el joven? Se llama Alexander, pues Alexander. que no, Perfecto. sí, como ¿Qué es lo Alexander ideal? Rendón. Alexander Rendón. Perfecto. Entonces, Alexander, ¿qué es lo ideal? Que de manera interna exista cómo se desarrolla el debido proceso cuando un empleado incumple sus deberes. Dentro de esos deberes, ¿cuál está? Realizar la actividad para la que fue contratado. ¿Qué es lo usual? Que ese documento o protocolo indique, recuerde que es muy importante que ese documento esté exhibido donde los empleados puedan observarlo. O sea, que ellos conozcan que existe un debido proceso para la toma de la decisión de llamarles la atención y despedirlos, ¿cierto? Que sea un documento de conocimiento de ellos. Yo siempre lo sugiero. Entonces, después de tener el documento claro, un protocolo donde dice cuál es el paso a paso, y que Pepito incumpla la actividad, lo primero que hago, que es lo usual y que debería estar escrito ese paso a paso, es una llamada verbal. Si tengo a Pepito en la casa, entonces le hago la llamada, y que esta llamada puede ser telefónica o puede ser por medio de un video, ¿cierto? Donde nos conectamos, le cuento en qué está incurriendo, le digo que esto es basado en el protocolo interno de la empresa, que indica esto, 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 en el numeral tal, le cuento porque es un tema que se debe saber en voz alta, o sea, no es para ocultarlo, es la forma en que se debe llevar a cabo, y le digo que adicional se le hace la invitación a que por favor cumpla los deberes, y le recuerdo que el incumplimiento de esos deberes puede llevar a que se termine el contrato con justa causa. Normalmente dentro de este protocolo que hay, el segundo llamado de atención, que normalmente es por medio de un documento que se llama un memorando, que es lo mismo que verbalmente estoy indicando, solo que ya va escrito, y que este escrito puede ser de manera física y de manera virtual, porque así es permitido lo escrito. Entonces, nuevamente le indico que teniendo en cuenta el perfil
sobre el cual se entrevistó y el contrato laboral sobre el cual firmaron las partes, se le recuerda cuáles son sus deberes y labores a desarrollar o actividades a desarrollar, y que nuevamente se invita de manera amable a realizar las actividades teniendo en cuenta que ha incumplido de esta y de esta manera, y que eso que le puede traer la suspensión o el despido del cargo. Y así sucesivamente habrá que mirar cómo está descrito el debido proceso en cada uno de los protocolos de cada empresa en razón a estos hechos de suspensión o despido de los empleados. Listo. Bueno, vamos entonces con Kelly Joana. Ella dice que yo en estos momentos tengo un colaborador que ingresó el 15 de febrero con un contrato a término fijo por 6 meses, con un periodo de prueba de 36 días y no cumple con sus horarios de alimentación y no hace caso a las órdenes y se le puso una tarea en el área de trabajo que es cargar canastas de un peso permitido y ya hoy amaneció con la mano hinchada por ese trabajo, pero no reportó ningún incidente. Según él, hoy no puede ni alzar una caja de cartón. ¿Qué debo hacer si ya queremos prescindir de él? Bueno, entonces, si ella primero, es claro que él no ha ido donde el médico, no tenemos a la persona incapacitada, tenemos una persona laborando en la empresa. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta para este presupuesto. 2, va a verificar si todavía está dentro, que al parecer así es, del periodo de prueba. Perfecto. Y en el periodo de prueba, yo sí puedo despedir un empleado, pero cuidado que la Corte ha dicho lo siguiente, vamos a ser muy cuidadosos. Hay que motivar las razones por las cuales esta persona no cumplió con el periodo de prueba. Debo indicar de manera clara en qué falló esa persona en relación al cargo. Entonces deberé indicar en la carta que se da por terminado el contrato dentro del periodo de prueba, tal como lo indica el contrato que se firmó el día tal, dado que no cumple a cabalidad con la realización de las tareas encomendadas y claramente descritas en el contrato. Pero tiene que estar muy bien motivado. Esa debe ser la razón, es una razón clara, que está incumpliendo, que está haciendo mal, que no ha realizado bien su actividad y que en razón a eso se está dando la terminación dentro del periodo de prueba. Diferente que a la hora en que haya que entregarle el documento esté incapacitado. Vamos a ser muy cuidadosos. Tatiana. Listo. Sí. Entonces, ok, dice por acá Jennifer Hernández, dice que buenos días, muchas gracias por la charla. Quisiera saber lo siguiente, al realizar llamados de atención en diferentes tiempos no continuos, ¿estos se pierden después de un tiempo o cuánto tiempo para generar un despido con justa causa? La norma no indica de manera clara cuánto debe pasar de un momento a otro, pero sí debe de existir la posibilidad de inferir de manera razonable que un hecho tiene que ver con el otro. ¿Cómo así? Sería muy complejo indicarle o explicarle a un juez que Pepito cometió un error hace 3 años, que yo le hice un llamado de atención y que hoy lo volvió a cometer. Y entonces que yo considero que el debido proceso que se debió haber generado y que debemos tener descrito dentro del protocolo de la empresa me puede llevar al despido. ¿Yo qué sugiero en este tema que tiene ese vacío y que no dice de manera clara cuánto debe pasar de un momento al otro? Primero, que de ser posible dentro del protocolo de la empresa, cuando se hable de la forma o de los pasos que se pueden, el debido proceso para llevar a cabo un despido, se deje medianamente claro para la empresa qué tiempo es prudente y razonable
para conectar un hecho del otro, ¿cierto? La primera situación de la segunda. Yo lo que creería es que debe estar muy bien conectado y muy cercano, porque de lo contrario el despido podría caerse en una posible demanda. Entonces no sabría decirle el tiempo, lo que sí es que considero que debe ser cercano y razonable para poderse explicar como una causal de despido. Ok, listo. Vamos entonces con Alexander de nuevo y dice que en nuestro equipo de trabajo también tenemos mascotas de vigilancia. ¿Cómo se maneja ese tema en términos de seguridad laboral con los empleados? Tiene mascota, pero no me es claro. Tienen unos perros, los perros hacen Vigilancia, parte mira, de la seguridad en la vigilancia. sí, parece que sí, porque mira cómo está planteado. En nuestro equipo de trabajo también tenemos mascotas de vigilancia. ¿Sí? ¿Cómo se maneja este tema en términos de seguridad laboral con los empleados? Bueno, ¿Será que es una empresa de recordemos, vigilancia, Alexander, o qué? Vamos a ver si todavía porque, está conectado. De Alexander, es un parqueadero, dice que es un parqueadero y tenemos perro. el perro es de ellos como una decisión personal de tenerla para la seguridad. Ujú. Eh, Recordemos que estamos al frente hoy de dos tipos de protocolo. El primer protocolo es el protocolo de bioseguridad, ¿cierto? Y deben haber unos protocolos de seguridad, sobre todo quienes tienen este tipo de animales. Recordemos que todas las empresas de vigilancia tienen un protocolo de seguridad en razón a que el personal tiene armas y en razón a que tienen perros. Y esos protocolos dejan de manera clara cuál es el tipo de animal correcto para ese tipo de vigilancia, ¿cierto? Y que ese tipo de perro debe utilizar unos elementos especiales que no permitan dañar a un tercero a menos de que ese sea el fin real, ¿cierto? En un tema delicado de seguridad. Pero aquí lo importante es conocer si esta empresa, que es un parqueadero, tiene un protocolo claro de seguridad frente a las situaciones que se pueden presentar con este perro y quién está a cargo de él, ¿cierto? Que también debe tener unas características súper especiales y que deben ser conocidas por la empresa. Es un perro que tiene bozal, que es de tal raza, que está autorizado, ¿cierto? Para hacer las veces en temas de seguridad de las empresas. Yo creería que hay que ser muy cuidadoso con el hecho de tener simplemente un perro vigilando, porque no sabemos si para el perro, que no tengo idea si está entrenado o no, eh, es peligrosa qué situación en particular. Entonces, para resumir, porque se me vienen un montón de ideas por no tener el contexto claro, para resumir este hecho, primero, donde hayan animales que presten servicio de seguridad, debe existir un protocolo que indique cuál es la función del perro, qué tipo de raza es, si esa es la raza correcta, si debe tener bozal, qué otros elementos debe utilizar, qué características especiales debe tener quien maneje el perro, ¿cierto? Quien esté a cargo de él. ¿Y cuál es la función del perro dentro del parqueadero? ¿Cuál es el fin? Para que quienes estén dentro del parqueadero, tanto usuarios como empleados, puedan tener la tranquilidad y después no se vean en una situación de demanda por perjuicios. Entonces simplemente hay que dejar muy claro y mirar que la norma sí se los permita tener, porque en este momento también desconocemos de qué tipo de animal estamos hablando. Ok, gracias, Marjorie. Dice Ana Ruiz, buenos días, tengo unas confecciones y debido a la situación debí comenzar a pagar por unidad producida. ¿Debo hacer contrato por cada producción realizada o se puede dejar abierto aclarar cada producción que llegue? Ok, Kelly, siento que ya nos estamos adentrando en Ella es temas. Ana Ruiz, ella es Ana Ruiz. Qué pena. Ana Ruiz, Ana, sí. Este ya es un tema que va un poco más allá, Ana y Kelly, ¿cierto? Ana, perdón, y Tatiana. Tatiana, ya nos estamos adentrando en temas
que creo que están un poco por fuera del tema que estamos tocando, pero que cuando estemos con cada uno de los empresarios podríamos entrar a profundizar, ¿cierto? No sé, Tatiana, si Porque también tenemos... dentro del tiempo, sí, ve, qué pena. De hecho, digamos, el siguiente comentario, que es de Mariana, dice que si es posible, por favor, presentar la diapositiva, creo que se me está moviendo esto, la diapositiva de las sanciones para el empleador en caso de incurrir en temas contractuales. Mariana, ve, de hecho yo les envío las memorias al correo electrónico junto con los instructivos. Les decía pues al inicio que este es un ejercicio grupal, pero ustedes de aquí tienen derecho a una asesoría individual de 1 hora, porque todo el tiempo en total son 2 horas y media. Entonces, yo al final de la tarde o mañana más tardar estoy enviando a sus correos electrónicos el instrumento que se los mando en 2 versiones, editable o en PDF, pues quien lo quiera imprimir, lo quiera trabajar así, pues para que lo hagan de la manera en que se sientan más cómodos y las memorias. Entonces ahí, pues con eso te contesto. Listo. Tengo por acá, entonces, mucho, como, ay, a ver, ¿no? A ver si tenemos otra pregunta o si no, para que vamos cerrando. ¿Me se puede recordar cómo es el proceso para la reunión personalizada? Bueno, María Carolina, entonces es lo que acabo de explicar. Ya nuestros consultores los van a estar llamando más o menos en 10, 15 días, porque vamos en orden. Este ya es la quinta reunión, la quinta asesoría grupal del programa. Entonces, digamos pues que tenemos todo el equipo de consultores en esta tarea. Más o menos ponemos entre 10, 15 días, ¿cierto? No tiene ningún costo, me estás preguntando que si tiene costos, es un programa completamente gratuito, es una retribución que la Cámara hace a ese esfuerzo tan tenaz que ustedes hacen de apostarle a generar empleo, a hacer empresa, entonces esos son los beneficios de la formalización. ¿Cierto? Entonces, María Carolina no tiene ningún costo. Ok, yo creo que ya con esto entonces cerramos esas preguntas así tan puntuales, que bueno, por eso nuestra invitación es a que ustedes vayan desarrollando el instructivo para cuando ya tengan su asesoría individual con el consultor, tengan todo ese tiempo ganado y puedan ser muy concretos para que realmente puedan implementar el conocimiento en las empresas, que es el objetivo nuestro. De acá nos están diciendo que muchísimas gracias, que mil gracias por la información, que felicitaciones a Marjorie. De nuestra parte también toda la gratitud y el reconocimiento y las felicitaciones a ustedes también por dedicarse en este tiempo a pensar sus empresas, por querer hacer las cosas bien hechas y más que todo en este tema laboral que es tan crítico, ¿cierto? Y que los puede llevar pues, a cometer errores finalmente pues, que van traducidos en dinero. Listo. Marjorie, muchísimas gracias por tus conocimientos, por todo el tiempo pues dedicado y bueno, mi celular, recuerden que les decía al principio, mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy la coordinadora de este programa de fortalecimiento microempresarial, mi celular es el 300-776-2740, lo voy a poner acá. Entonces, también cualquier duda, inquietud que se les genere, con muchísimo gusto aquí estoy para resolverse. Muchas gracias, feliz día a todos. Y mi nombre es Tatiana Gómez, lo dejo pues acá en el chat. Entonces, listo. Bueno, feliz día para todos y que tengan una muy buena mañana, que la terminen de pasar bien. Hasta luego. Marjorie, Gracias, gracias. Tatiana. Hasta luego a todos Hasta ustedes. luego. Muchas Chao. gracias. Okay.